En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Pues qué tal, amigos de las redes sociales, gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa Duralex Sedlex, gracias a OCRA y a don Mario Croswell, que nos permite estar en una transmisión más con ustedes de su programa Duralex Sedlex. Aquí nos van a ver en Easy, próximo viernes, 10 de la noche, canal 73, pues después del noticiero de Cable Más. Gracias de veras por su preferencia. Agradezco de nuevo la presencia, compadre José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas tardes. Gracias, y de nuevo, gracias por su tiempo, mi querido doctor maestro Rafael Tamayo Flores, egresado de nuestra UAM, no, UNAM. Nosotros somos de la UAM, tú eres de la UNAM. Tú eres FIFI, porque también eres egresado, eres maestro y doctor por la Universidad de Pittsburgh en Economía. Y bueno, eres catedrático también, o has sido catedrático en el TEC de Monterrey, FIFI. Has sido autor de muchos libros, mi querido doctor. Y platicábamos contigo la vez pasada de la situación que guarda y que va a guardar en un futuro no muy lejano la economía de nuestro país. Decía por ahí que en alguno de tus libros comentabas el cómo y hacia dónde vamos, y pues no nos fuimos muy lejos por la respuesta, mi querido doctor. Hoy, pues modifican las tasas de intereses el Banxico y emitimos deuda en bonos. Cancelamos, decía por ahí José Luis hace rato, proyectos proyectos de energía limpia. Energía limpia, y ¿qué otra cosita tenemos por ahí en el tintero? Bueno, lo del proyecto de Morena. Lo de Morena, que nos va ahora el INEGI y nos va a fiscalizar, pues es otro tema. Eso dice el presidente que ya no va a pasar, según él. Pero bueno, empezamos, mi querido doctor, si quieres, nos quedamos en el programa anterior, pues con muchos de estos temas, pues dabas por ahí algunas pautas a seguir por parte de la administración que pudieran generar algún respiro o alivio, pero creo que con esto, en mi muy humilde opinión, la emisión de bonos, que pues ya Pemex eran bonos basura, ahora emisión de deuda, pues que no sé quién quiera comprarla, aunque vamos a tener mucha, y la modificación de las tasas de Banxico, ¿no? ¿Esto qué? ¿Cómo nos lleva, doctor? Pues mira, ambos elementos, tanto el manejo de las tasas de interés como la emisión de bonos, pues son parte de la misma, llamémosle así, aunque es un poco peyorativo, parte de la misma receta, ¿no? Estamos en recesión, la economía del país está en recesión, el entorno internacional está en la misma situación, y tenemos pues estos instrumentos de política económica, ¿no? La política fiscal, que en el programa anterior dábamos detalles sobre los programas que se requerían y que requieren de presupuesto público ante una situación de recesión, aunque un tanto peculiar, una recesión autoinfligida, ¿no? Por la necesidad del distanciamiento social. La otra son, pues, el manejo de las tasas de interés, el manejo de la inflación, que es responsabilidad, como ustedes saben, pues, del Banco de México, que tiene autonomía desde el tiempo del presidente Salinas. El pasado 14 de mayo, por unanimidad, los consejeros del Banxico deciden bajar la tasa de referencia de 6 puntos a 5.5, ellos le llaman en 50 puntos base, y esto ha seguido una trayectoria ya, es el octavo recorte desde el 2019. Durante la primera mitad del 2019, la tasa de referencia, no sé si recuerdan ustedes, alcanzó un máximo de 8.25 puntos, 8.25%. A partir de julio del 2019 y hasta la fecha, ha tenido 8 recortes consecutivos. Ahora el último de 6 a 5.5. ¿Para qué es esto? Bueno, antes de platicar sobre el objetivo, hay que decir que la política monetaria es facultad o responsabilidad del Banco de México. Esta política pues, es un conjunto de acciones que tienden a influir
por una parte en la tasa de interés y por otra parte en la inflación, es decir, en esta parte de los fundamentos macroeconómicos de la economía nacional. El mandato central del Banco de México, muy específicamente, es mantener la inflación a un nivel bajo y a un nivel estable. Actualmente el objetivo es del 3%, ese es el objetivo que ellos se han fijado, 3% más o menos un punto, es decir, el objetivo es que oscile entre el 2 y el 4%. Y en abril, ustedes saben el resultado, la inflación fue solo del 2.15%, cuando en marzo había sido más de un punto arriba, ¿no? El 3.25%. Aquí influyó mucho en esta reducción de la inflación de 3.25 a 2.15, pues la baja en el precio de los combustibles, en lo particular de la gasolina. La inflación ya tiene casi un año que se mantiene dentro de este rango, dentro del rango que ellos se han fijado entre el 2 y el 4%. Antes recordarán que sí llegó a ser, estuvo varios meses, 6, 8 meses arriba del 4%. Ahora, lo que les preocupa a ellos es que el cierre de la economía, derivado del distanciamiento social, como ya lo hemos repetido muchas veces, implica ciertos riesgos para el comportamiento de la inflación. Aparte del choque de demanda del que hablamos en la introducción del programa pasado, es decir, la reducción de la demanda por todos los despidos masivos, el cierre de empresas, etcétera, hay otro choque externo que es el choque financiero, ¿sí? Muchos le llaman que una recomposición del portafolio de inversiones hacia activos de menos riesgo. Esto no es otra cosa que salida de capitales, ¿no? Salida de capitales, en lo particular de países emergentes como es México, hacia países en desarrollo, particularmente los Estados Unidos. En marzo teníamos por ahí el dato, salieron capitales equivalentes casi a 7.500 millones de dólares del país. Es un ¿Marzo de este año? Para el mes de marzo. No, solo en el mes de marzo, ¿no? Por eso de este año. Sí, de este año, en marzo pasado, hace mes y medio, ¿sí? Yeah. Sí, casi 7.500 millones de dólares salieron del país. Esto provocó, pues, la depreciación del peso, entre otras cosas. Esta fue una de las causas de que el peso se siguiera depreciando, y ha creado en general volatilidad para el mercado cambiario. Esto por una parte. Por otra parte, el choque de demanda, esto es el choque financiero. La otra parte, el choque de demanda, ya vimos lo que ocurrió en el primer trimestre de este año, menos 1.6% de crecimiento. Lo que se anticipa, pues, ustedes ya saben, ¿no? Que se ampliará esta tendencia a decrecer, es decir, la contracción todavía va a ser más grave en el segundo y tal vez en el primer trimestre. Entonces, ¿qué hacen? Volvemos una de las herramientas que tienen es bajar la tasa de interés, ¿no? Como lo han hecho ya por varios, es la octava reducción consecutiva que ha ocurrido. ¿Qué pretenden con esto? Por una parte, pretenden mantener estable la inflación a futuro, es decir, esta depreciación del peso y esta volatilidad que se han generado en diferentes mercados puede agravarse. Lo que ellos quieren es garantizar que la inflación en el mediano y en el largo plazo no se les vaya de control. Por una parte, y como elemento secundario, no menos importante, aunque no es un objetivo del Banco de México, es contribuir a atenuar la caída del Producto Interno Bruto, ¿no? Al bajar la tasa de interés, lo que se espera es que se incremente el consumo, se incremente la inversión, aunque eso, pues todavía no tenemos resultados claros al respecto. José Luis. Sí, yo creo que lo que estás diciendo, Rafa, es sumamente importante y nos queda claro que la recesión va de la mano con la falta de consumo y la parálisis de la industria. Y ahora viene también esto que llaman nueva realidad,
que implica que la gente se ha percatado que no necesita un carro nuevo, no necesita ropa nueva para estrenar a cada rato, que puede prescindir de algunos satisfactores a los que estaba acostumbrado, porque en los 2 meses que ha durado la cuarentena, no ha erogado en estos artículos y seguramente la economía va a seguir paralizada porque vamos a seguir sin gastar en esos insumos. Ni la ropa ni otras cosas, bueno, el consumo de gasolina ha bajado sustancialmente porque al no poder salir de casa, no estamos circulando de un lugar para otro. Consumo de llantas, de aceite, en fin, toda esa industria ha venido decayendo, el turismo, entre otros, que es vital para el país, y no se ve que en el corto plazo la gente vaya a salir y vaya a retomar las actividades cotidianas. Entonces, me parece importante que el Banco de México ajuste la tasa de inflación y que aparejado con esto las tasas de interés también permitan que la gente pueda acudir a los créditos para mover un poco la economía. Así es, ¿no? Lo has dicho de una forma bastante clara, es decir, estos intentos insuficientes de política fiscal sumados a la reducción de las tasas de interés no han tenido el efecto esperado en términos de aumentar el consumo de los hogares y el consumo de las empresas, en principio por el confinamiento, pero como tú bien lo apuntas, muy probablemente es que después del confinamiento tampoco va a ocurrir gran cosa en términos de aumentar consumo de hogares y de empresas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los hogares, la mayoría de las empresas no van a estar en esa condición. Sí va a servir el que la tasa de interés de referencia esté en ese nivel, ¿no? Un nivel, aunque hay en otros países ya van mucho más abajo, ¿no? En Brasil creo ya la tasa de referencia está alrededor del 3%, en Colombia 3.75%, ¿no? Lo que dicen, México en este sentido va despacio, necesita acelerar, ¿no? Necesita acelerar porque hasta ahorita no se ven resultados suficientes de el impacto esperado de estas políticas. Aún no lo tenemos muy claro, aún no hay resultados lo suficientemente claros. Y algunos comentan de aquel episodio del 2008-2009 de la crisis financiera internacional. En aquel de entonces el presidente Banxico, Agustín Carstens, pues, creo que bajaron las tasas de interés de más del 8% también al 4% en menos de 8 meses, ¿no? Es una actitud más decidida, más agresiva, que al parecer es lo que se necesita ahora también. Pero esa emisión de bonos de deuda no es parte de lo que tú comentas, que no es una reacción rápida. O sea, finalmente el comprometer deuda de lo que hoy por hoy hemos visto que finalmente se está generando y a pasos agigantados, el generar compromisos, el generar inversiones no aptas para la economía actual, el seguir invirtiendo en la economía no renovable, como decía José Luis, y no invertirle a la renovable o a la energía natural, no implica esto precisamente un error más, el emitir hoy por hoy deuda o bonos de deuda, cuando finalmente las políticas públicas deberían ser, como lo comentabas en el programa pasado, una activación de la economía, una estrategia en la cual pudiéramos redireccionar recursos que pudieran servir para agilizar la economía y no entramparnos en ahora emitir bonos de deuda, bajar tasas de interés. No es el mundo al revés esto. No soy economo, pero... Mira, pues empecemos, ¿no? Por lo que ha ocurrido, sobre todo en los meses recientes. Lo último fue esta colocación de bonos en mercados internacionales por 6,000 millones de dólares a largo plazo, ¿no? A 5, a 12 y hasta 31 años en una parte de la colocación. ¿Para qué sirve la deuda como parte del presupuesto? La deuda pública
como parte de los criterios presupuestales, pues es un instrumento, en este caso de políticas fiscal, para hacer frente a fluctuaciones del presupuesto, ¿no? Para hacer frente a devaluaciones que nos pueden incrementar los pagos por intereses de deuda, para hacer frente a cambios en el tipo de cambio, ¿no? de evaluaciones, etcétera, etcétera, a la caída de los precios del petróleo, ¿no? En este caso, pues en cada año en el presupuesto va especificado cuánto se puede autorizar de deuda, de endeudamiento durante el año, tanto en dólares como en pesos, ¿no? Ese es el objetivo de la deuda. Los 6,000 millones de dólares son una parte, pues, poco importante de lo que se debe, es decir, se está incrementando la deuda, pero a un ritmo, diría yo, últimamente cauteloso, ¿no? La deuda total del país asciende a 12.6 billones de pesos, es decir, 12 billones 600 mil millones de pesos. De esta, 2/3 partes aproximadamente es deuda interna y 1/3 parte es deuda en dólares. La mayor parte es, como ustedes ven, a largo plazo. Se ha estado trabajando a lo largo de los años con mucha disciplina. La mayor parte, por su origen, casi el 50% proviene de los Estados Unidos. La mayor parte es de renta fija. ¿Y qué ha ocurrido, pues, en los últimos años? Actualmente, 12 billones, decíamos, 600 mil millones de dólares es el monto de la deuda pública aquí en México. Y esto equivale, ya lo mencionábamos en el programa pasado, a cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Ahora decían, no la vamos a aumentar, sin embargo, sí, la deuda pública durante la administración del presidente López Obrador ha aumentado. Yo creo que él recibió una deuda cercana a los 11 billones, o un poco más. En términos generales, una deuda pública cercana a los 11 billones de pesos. ¿Sí? Ahorita ya la traemos en 12.6, o sea, se ha incrementado en 600 mil millones de dólares, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha colocado, esta es la segunda colocación, sin embargo, la devaluación hace que la deuda en dólares también se incremente, ¿no? Por el tipo de cambio, de tal manera que de 11 billones aproximadamente a 12.6, ese es el tramo que ha incrementado la deuda la administración actual. Como tú bien decías, bueno, lo importante, la deuda en sí misma, y como todos sabemos, la deuda en sí misma no es mala, lo importante es cómo la aplicas, ¿no? También es importante mantenerla bajo control. Sí significa un 47-48% del Producto Interno Bruto, pero se recauda muy poco, se recauda el 13% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar? Entonces, por eso Secretaría de Hacienda, que es quien construye, pues, los consensos en torno a las decisiones que se toman al respecto, pues va con cautela. Esto también, como lo comentaban, se da en un entorno en el que se han dado muchos conflictos con la inversión extranjera directa, ¿no? Y empezábamos, pues, con la suspensión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y se pueden ir contando la suspensión de las rondas petroleras, ¿no? Que ya traían importante inversión extranjera en explotación de petróleo. Este conflicto, recordarán, hace unos pocos meses, de la CFE con la construcción y el transporte de gas, de construcción de gasoductos y transporte de gas.
ahora el conflicto de la CFE con los inversionistas y productores de energías renovables, bueno, pues esto crea un contexto muy complicado, ¿no? Pero de la cervecería. Lo de la cervecería, sí, mientras menos entrada se tenga de inversión extranjera directa, pues va a ser mucho más necesario que el gobierno se llegue recursos de otros lugares, como es la deuda, para poder cumplir con las necesidades de desarrollo del país, ¿no? José Luis. Bueno, pues ahí el presidente de la República está diciendo que todo este detrimento se va a cubrir con Dos Bocas, con el Tren Maya, con el aeropuerto. Sí, cómo no. Los programas federales. Vamos, él lo tiene bajo control según su punto de vista. Pero también, doctor, ya que estás hablando tanto del PIB, ¿qué opinión te merece que el presidente esté invocando que se cambien estos tipos de medición por los de evaluación del bienestar de las personas? No, bueno, no es una idea mala ni es una idea nueva tampoco, ¿no? Desde en la agenda de los economistas están cómo internalizar dentro de la contabilización del Producto Interno Bruto, pues toda la depreciación de activos naturales, ¿no? Es decir, todo esto, este concepto de la sustentabilidad, ¿no? Que también afecta, por supuesto, el ingreso, pero también el bienestar general de las personas. ¿Cómo evaluar eso? Bueno, ese es el lío. Hay avances, ¿no? Sobre cómo darles un valor monetario a veces a intangibles. Yo creo que en general la idea no es mala, tampoco es buena, la idea es cómo hacerlo, ¿no? Por ahí, sin embargo, hay algunos índices que se publican, índices de desarrollo humano, y si tú ves a México, pues también México no ranquea muy bien en estos índices de desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo se genera el bienestar? Pues mucho del bienestar se genera a través del ingreso, ¿no? Y el ingreso se genera a través de producir, ¿no? Y es la cadena, el ingreso-egreso, ¿no? Y a través del trabajo, ¿no? Si me compro unos zapatitos y ya no vuelvo a comprar zapatitos, pues ya le jodí la vida al que producía zapatitos. Si me compro un coche y tengo dos de familia y tenía dos coches y nada más compro uno, pues ya le fregué la vida a quien produce vehículos, refacciones, y a quien dé empleo para producir vehículos y refacciones. Y así por el estilo de la cadenita y el círculo vicioso. Yo no puedo fundar o estimar, según yo, mi crecimiento económico o mi sustentabilidad económica en la falta de consumo y producción. Porque es la cadena de produce, consume, produce, consume. Si dejo de consumir, pues deja de producir. Si deja de producir, ya no hay ingreso, pues ya no hay economía. A mí no me suena lógico eso. Claro, un componente muy importante del Producto Interno Bruto, pues es el consumo. Lo importante sí es incentivar el consumo, incentivar la inversión, tanto privada como gubernamental, cada uno con sus responsabilidades muy definidas en cuanto a esto, y también fomentar pues el mercado, las exportaciones del país, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, y la mejor política social, como siempre se ha dicho, es tener un crecimiento económico muy fuerte, que genere empleos y que genere empleos de calidad, ¿no? Los empleos de calidad pues fundamentalmente están tanto en manufactura como en cierta parte de los servicios. José Luis. Sí, por supuesto. Nos faltan empleos permanentes que aseguren no solo un buen ingreso a los trabajadores, sino también les permitan contar con prestaciones de seguridad social y asegurar que en el futuro va a recibir una pensión. De otra manera, nuestro comercio informal, que abarca, yo creo que un 60-70% de la economía nacional, no permite que la gente que trabaje durante 30, 50 años tenga esas opciones, que también hoy nos deben estar preocupando, porque no habrá dinero suficiente para que esta parte de la población siga recibiendo los servicios
que tanto se han pregonado desde gobierno, en salud, bienestar, en fin, en todo lo que se ocupa para el bienestar de las familias, de las personas en lo individual. Sí, menos si quieren intervenir las AFORES, imagínate, pues, si van a administrar ellos también las AFORES, pues ya nos pasaron a perjudicar el resto de lo poco que tenían los que trabajaron, como dices bien, durante toda su vida para poder tener algún insumo con el cual sustentar su vida después. Pues si va el señor presidente a administrar estas AFORES para seguir repartiendo lo que dice bien el doctor a gente que no trabaja y que no produce, pues ya nos cerraron el círculo. ¿O no, doctor? Sí, definitivamente la informalidad dentro de la economía nacional, dentro de la economía de México es muy grande y eso constituye un freno al desarrollo económico. Por lo que ustedes mencionan, ¿no? La carencia de prestaciones sociales, por una parte, pero por otra, porque el sector informal es muy improductivo. Son empleos de bajos salarios que requieren bajas competencias. Yo creo que eso no es lo que quiere México, ¿no? Necesitan empleos de calidad, bien pagados, pero que también requieren de calificación, de cierta especialización en cuanto a las capacidades de los trabajadores, ¿no? Ok, pues se nos acabó el tiempo, perdón, 10 segundos para despedirnos cada uno. Pues, Tenemos 1 minuto 11. No, 1 minuto 11. ¿Algo más, Doc, para cerrar? Bien, bueno, pues esperando, como comentábamos al final de la sesión pasada, ¿no? Que el gobierno federal, el presidente en especial, actúe de forma más decidida en cuanto a las asistencias que requieren la recesión actual, que es una recesión muy peculiar, que se tiene que tratar con estos otros elementos que no se han decidido todavía a implementar. Perfecto, pues bueno, gracias a los dos, gracias a nuestro público que nos ha seguido en este día. Nos vemos la próxima, Doc. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Estén bien todos, hasta el próximo la serie. Gracias, Ocra, gracias, Mario Cruz. Pasen un excelente fin de semana los que nos van a ver y sigan con esta tarde en esta producción. Hasta el próximo, gracias. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de Ocra, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.